Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Carta a los Romanos capítulo 10, versículos 13 a 17. Reciban un saludo de nuestro hermano pastor Jorge Peña. Y cuando lo tengan, digamos amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermoso o hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Háblanos, Señor, porque queremos oír tu consejo, Padre. Toma el control, Señor, de toda cosa que nos quiera distraer, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo gobierne todo pensamiento. Que tu Espíritu Santo dirija toda palabra al conocimiento de las personas. Y que seas tú glorificado el día de hoy. Te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno, tenemos casa llena. Gloria a Dios. Hermanos, el día de hoy, hermanos, queremos hablar de un tema muy importante. Y lo hemos tomado de esta carta a los Romanos. Una carta, hermanos, donde muchos de nosotros hemos hallado consuelo cuando leemos esta carta que Pablo les envía o les manda a la iglesia que estaba en Roma. Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada con personas que oyeron el mensaje del evangelio, o más bien el mensaje de Cristo por los labios de Pedro. En el día de Pentecostés, la palabra dice que en esa región, cuando estaban orando unánimemente, todos los discípulos esperando la promesa de Dios, habían muchas personas en ese lugar. Habían personas de otros países. Uno de los países eran las personas o los judíos que habían ido a Roma y regresaban a Israel por razones de las fiestas solemnes que hacían en Israel. Entonces, cuando Pedro comienza a predicar lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que se convirtieron 3,000 personas. A convertirse 3,000 personas, en medio de toda esa multitud habían romanos o habían judíos que vivían en Roma.
Entonces Pablo había recibido mensaje de lo que estaba sucediendo allá en Roma. Y es ahí donde Pablo comienza a enviar cartas para poder traer una doctrina fundamental para que la iglesia pudiera desarrollar. Habían tres categorías de personas o tres tipos de personas en las iglesias allá en Roma. Estaban los judaizantos, que eran los judíos que se habían convertido al cristianismo. Estaban los prosélitos, que eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y estaban los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Entonces, ese tres tipos de personas eran las personas que estaban en la iglesia. Usted imagínese que había un gran debate, porque los judíos aún tenían esa ideología de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que ellos eran las personas que Dios les había dado las promesas y que sí, ellos habían creído en Cristo, pero que todavía se tenían que hacer ciertos rituales o celebrarse ciertas fiestas solemnes. Entonces habían los otros que estaban, los que quizás se habían ido al judaísmo, siendo gentiles, porque ellos querían estar cerca de Dios. Y como el pueblo de Dios era Israel, entonces ellos optaron en hacerse judíos o los que eran prosélitos. Entonces Pablo quería traerles a ellos a memoria, y vamos a tocar aquí 2 capítulos. No quise leer todos los capítulos porque si no, no nos iba a dar basto los 23 minutos que me quedan. Pero el capítulo 9 y el capítulo 10 es el mismo pensamiento. Pablo habla en el capítulo 9 de la manera como la justicia que Israel pensó tener delante de Dios fue rechazada por Dios. Israel, siendo el pueblo de Dios, pensó que ellos, por hacer todas las liturgias, todos los rudimentos, todas las fiestas solemnes, pensaban que ellos estaban justificándose de cualquier condenación o de cualquier ira de Dios. Entonces ellos comenzaron a inclinarse más en las liturgias, comenzaron a inclinarse más en todas las obras, pero ninguna de las obras que ellos hacían las procedían de una cosa muy importante. Y la cosa muy importante es que todas las cosas que nosotros hagamos, todo acto de justicia que nosotros hagamos, tiene que venir con un elemento. Ese elemento se llama fe. ¿No dicen todos amén? Toda justicia que el creyente, toda cosa que el creyente haga para el Señor o en el Señor, tiene que proceder con fe. De esa manera, entonces Dios comienza a recibir todo acto de justicia. Es por eso que Israel erró, porque ellos quisieron hacer las obras, pero las quisieron hacer sin fe. Entonces Pablo les decía en el capítulo 9, mire, yo estoy tan deseoso de que este pueblo que yo provengo fueran salvos, se les viniera la revelación de la palabra de Dios. Pero ellos conocen a Dios, pero no por la ciencia. Ellos conocen a Dios solamente por el conocimiento, pero no lo conocen en realidad. Entonces viene Pablo y comienza a hablarles a ellos de 3 elementos. Los 3 elementos, hermanos, es que él toca el tema como el rechazo actual de Israel, como Israel rechazó no solamente la palabra de Dios, sino lo que Dios había mandado para darles a ellos la libertad
del pecado. También él habla, hermanos, del tema de la soberanía divina, donde él procede hablando, donde el hombre en realidad tiene una responsabilidad con su vida. Entonces, muchas personas pueden decir, mire hermano, ¿y si Dios sabe que nosotros íbamos a pecar? Si Dios sabe que nosotros vamos a errar, ¿por qué nos culpa? ¿Por qué nos tenemos que arrepentir si Dios sabe que nosotros vamos a errar? Entonces Pablo les dice a ellos que el vaso no le dice al que lo forma, no me hagas así. ¿Y por qué las cosas son así? ¿Y por qué yo tengo que arrepentirme? Sino que el vaso lo que tiene que hacer es proceder con fe y creer que él debe de arrepentirse para obtener la salvación. Y también habla, hermanos, de la justicia que fue presentada al final del capítulo 9. Entonces él habla de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Hay una justicia que Dios rechaza. ¿Cuál es la justicia que Dios rechaza? La justicia que Dios rechaza es aquella justicia que se hace sin fe. Todo aquello que usted haga sin fe, esa es la justicia que Dios rechaza. Se lo voy a poner más práctico. Digamos, todo aquello que usted hace porque alguien lo está puchando a hacer y no lo hace por fe, esa es la justicia que Dios rechaza. Todo aquello que usted le tienen que, mire, venga, vamos a orar, hermanos. Mire, hermanos, vamos a evangelizar. Toda justicia, usted puede ir a hacerla, pero usted la va a ir a hacer ¿por qué? Porque el hermano me está diciendo. Porque hay que hacerlo, si no van a pensar que yo estoy en pecado. Toda justicia que se hace porque usted quiere quedar bien con el hombre, no procede de la fe. La justicia que Dios se agrada, la justicia que a Dios le agrada, es la justicia que usted lo hace por fe, hermanos. Porque usted cree que el Señor le va a dar la recompensa. Entonces Pablo pone un balance y le dice, mire, esta fue la desgracia del pueblo de Israel. La desgracia del pueblo de Israel fue de que ellos se creyeron que todas las cosas se tenían que hacer por obra, pero no por fe. Por eso es que ellos miraban a los pobres, a los necesitados como si eran cualquier cosa. Por eso ellos no procuraban ir y enseñarle a las personas del Dios veraz, sino que ellos estaban más preocupados en hacer su propia voluntad. Entonces él aplica 3 aspectos de rechazo de Israel. Uno es que buscaban la ley de la justicia sin fe. Entonces buscaban los favores de Dios. Porque a nosotros, hermanos, en realidad hay veces nos gustan las promesas de Dios. Dicen amén. Nos gusta donde habla de las cosas buenas que Dios nos va a dar si nosotros hacemos su voluntad. Pero Dios requiere que nosotros creamos en las promesas de Dios, sino también en sus preceptos, en las leyes que Él ha dejado para que el hombre viva acorde a su voluntad. Ellos hacían los rudimentos, los rituales, pero para agradarse a ellos mismos. Entonces ellos, no sé si ustedes se recuerdan, pero el momento donde estaba el publicano y el fariseo. Entonces el fariseo decía, Señor, yo ayuno, yo esto, digamos, era una gran lista de lo que él hacía. Porque ellos estaban acostumbrados que ellos tenían que hacer eso para ellos estar en las primeras sillas. Aquí no, aquí vienen los que quieran y vienen a ocupar la primera silla. Y eso es lo que es. Que usted no tiene que estar en una posición para estar en las primeras sillas. Pero ellos tenían esa idea
que usted tenía que estar en las primeras sillas, entonces yo tengo que hacer todo eso y divulgarlo y decirlo. Entonces, esos eran los tres aspectos. El otro, ese era el segundo. El otro era que ellos fueron avergonzados porque nunca creyeron en Jesús hasta el día de hoy. Israel no creen en Jesucristo. Entonces, como no creyeron en Jesucristo, Él les sirvió como piedra de tropiezo, dice la Biblia. Entonces, el capítulo 10, que es parte de lo que meditamos, Pablo comienza a afinar su discurso al respecto de la justicia que debemos de buscar. Y es que nosotros como gentiles hemos creído al mensaje por fe. Yo dudaría, hermanos, que usted esté aquí o usted haya creído en el Señor por vista. Porque esa gente que cree por vista, hay veces esos son los que primero se van. Pero cuando nosotros creemos por fe, como dice la palabra, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Entonces esos comienzan a caminar por fe, porque saben que Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es por eso que ellos siguen haciendo la voluntad de Dios. Pero que antes también de ese encuentro nuestro del mensaje de salvación, fueron manifestados ciertos aspectos divinos. Antes de que usted conociera a Cristo, antes de que usted se le hubiera presentado el mensaje de salvación, detrás de todo eso habían ciertas manifestaciones de un proceso divino. Y es que el Espíritu de Dios ahí había inquietado personas para orar por su vida. El Espíritu de Dios había inquietado a alguien que iba a predicar, no sé a dónde usted se convirtió, quizás en una célula, o usted oyó un mensaje por televisión, lo que sea. Pero el Espíritu Santo ya había preparado a esa persona para dar el mensaje que usted se le iba a revelar a usted. Había una manifestación de un proceso divino. Para que las personas crean en el Señor, las personas deben de escuchar, hermanos. No hay nada en el universo que pueda traspasar la conciencia y el alma del ser humano, sino la palabra que Dios da cuando se le revela a un hombre. Cuando el hombre recibe el mensaje y se le revela a ese hombre es transformado para vivir una existencia en el Señor de victoria en victoria, hermanos. Le voy a contar un testimonio. ¿Cómo es que yo conocí a Cristo? Yo pertenecía a una pandilla y en esa pandilla habían dos hermanos que espero en el Señor que sigan en el Evangelio. Pablo y Giovanni. Uno era blanco y el otro era morenito. Entonces Pablo era el que era amigo de mi hermana y él era uno de los líderes de la pandilla. Y entonces a mí me gustaba estar con él. Donde él iba, yo quería estar. Entonces hubo un tiempo donde Pablo cayó preso porque tenía una pistola y lo agarró la policía. Lo llevaron a Juvenile Hall. Él estuvo ahí por 6 meses, 8 meses. Entonces, ¿cómo nosotros nos comunicábamos? Era que él me mandaba cartas para yo poder darle la voz a todos los secuaces. Eso pasó por unos 4 o 5 meses. Y cualquier cosa que él quería comunicar, yo era el portavoz. Yo era el que venía y los reunía y le decía, mire, Pablo dice esto y esto y esto. Entonces comienzo yo a no recibir cartas.
Entonces voy donde su hermano Giovanni y le digo, hey, mira, ¿y qué pasó con Pablo? Y él me decía, cuando él salga, él te va a contar. Me dejaba así en el suspenso. Entonces Pablo sale y yo estaba en la escuela y viene una muchacha que nosotros conocíamos y me dice, mira, Pablo está buscándote. Ve a su casa, él necesita hablar contigo. Entonces, cuando yo voy a la casa, yo espero al mismo Pablo, al mismo persona que había sido mi amigo hace 8 meses atrás. Pero su mirada era muy diferente. Y su manera de proceder era muy diferente. Y de vez de hablarme de negocios de la calle, me comenzó a hablar de un Jesús. Yo en ese entonces tenía 12 años. Entonces él me comenzó, y yo le quería meter cosas de la calle, y él me decía, no, espérate. Mira, te quiero invitar a un evento que hay en la iglesia. Y yo le decía, ¿iglesia? Y yo le decía, pues yo soy católico. Y él me decía, no, pero este evento es un evento muy bonito, te invito, ven, acompáñame. Entonces yo fui. Y cuando yo dentro, era un evento maravilloso, era una iglesia pequeña, pero era un lugar donde se estaban gozando, estaban cantando, alabando, y yo me siento y me senté cerquita de la puerta por cualquier cosa. Por si me agarran aquí, yo salgo, tiro patada y manotazos y salgo. Pero fíjese que el mensaje comenzó a suceder. Y cuando el predicador comienza a hacer el llamado, yo paso al frente. Y el predicador ora por mí. Después de eso, yo ya no lo vi a Pablo. Y sucedió algo en mi familia que yo me tuve que venir aquí a Los Ángeles. Pero Dios siempre había tenido un cuidado de mi vida. Por eso yo le digo, hermanos, que Pablo les decía esto a los romanos, porque ahí había una disensión de quién era mejor, de quién iba a ocupar delante de los ojos de Dios el primer lugar. No, hermanos, Pablo le decía, mire, toda esa gente, los judíos, necesitan escuchar del evangelio, porque si ellos no escuchan del evangelio, están perdidos. Todos nosotros necesitamos entender que la razón que nosotros venimos al conocimiento de Cristo es porque Dios inquietó el corazón de alguien para invitarnos a un lugar, para predicarnos el evangelio, para sacudirnos, hermanos, y venir al conocimiento. Hay personas que usted conoce, hermanos, que no conocen al verdadero Jesucristo. Pero conocen a ese Jesús de la película. Conocen a ese Jesucristo que por desgracia el mismo pueblo ha dado un mal testimonio. Porque cuando alguien da un mal testimonio, no, esos cristianos meten a todos juntos. Cuando el desgraciado y el sinvergüenza es él. Pero los cristianos dicen, pero a él no lo conocen. No conocen al que es lento para la ira y rápido para extender su misericordia, hermano. No lo conocen. El que por amor no escatimó hasta su propia vida, no lo conocen. Al que ama sin reserva y sin condiciones, no lo conocen, hermano. Gloria a Dios, quizás usted tampoco no lo conoce. Por eso hay veces nos cuesta hablarle a la gente de Cristo. Porque sería que también nosotros no lo conocemos a Él. No conocemos cuando Él nos está metiendo por un proceso.
No conocemos cuando Dios está tratando con nosotros. No lo conocemos. Por eso es que hay veces cuando estamos en situaciones difíciles, no hablamos de Él. Porque nos pesa más nuestra situación que proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Por eso Romanos 10 del 13 al 17 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y les hace esta pregunta: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa gente que usted está orando por ellos, esa gente que usted está queriendo invitar para este evento, ¿cómo ellos van a creer si ellos nunca han oído del verdadero Jesucristo? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pablo le hace la pregunta a ellos y nos hace la pregunta a nosotros: ¿cómo esa gente de su vecindario van a oír del Señor? ¿Cómo esa gente de su trabajo van a conocer de Jesucristo? La única manera que ellos lo van a hacer es cuando nosotros nos aferramos a Él y damos testimonio de Él, hermanos. El significado de la palabra predique o predicar, porque cuando hablamos de predicar pensamos que es solamente esto, lo que yo estoy haciendo. Pero no es así, hermanos. El predicar no es solamente esto. Porque usted va a decir: no, es que yo primero tengo que predicar en el púlpito para hablarle a la gente del Señor. No, hermanos. Mira, el significado bíblico de predicar tiene su origen en la palabra griega, que es keiroso, y cuya traducción se puede interpretar como proclamar, o más bien divulgar. Ahí está, hermana. Sí, porque hay gente que le gusta divulgar los negocios de otra persona. Ahí está, divulgue el negocio del Padre. Sí, hombre, divulgue, digamos, aquí el Señor le está diciendo: mire, suéltese. Suéltese, aquí usted chambree, si le dicen así algunos. Divulgar a cada persona: hey, conozco a alguien que te puede sacar de esa situación. Conozco a alguien que te puede librar de esta condición. Mira, te quiero invitar a tal parte. Mira, va a haber un lugar donde el Señor se va a mover y yo sé que Dios tiene una respuesta para tu vida. Por eso era necesario que Jesús llegara a Samaria para poder hablar con la samaritana. Y cuando esa mujer recibió el mensaje, regresó a donde ella vivía y comenzó a evangelizar a todos los que estaban ahí. Por eso era necesario que Jesús mirara hacia el árbol y mirara a Jairo y pudiera adentrar a la casa de él. Por eso era necesario que Él se entregara como sacrificio para que nosotros pudiéramos ser instrumentos de justicia. ¿Cuántos instrumentos de justicia hay aquí? No todos, hermanos. ¿Cuántos instrumentos de justicia hay aquí? El remedio para el rechazo es este, hermanos. Se envía a mensajeros. ¿Cuáles son los mensajeros? Somos nosotros. Nosotros vamos a dar un mensaje y le vamos a decir a la gente, no le vamos a imponer nuestra creencia, sino que le vamos a anunciar a ellos que hay alguien que no importa en lo más profundo que tú estés, hay alguien que te puede libertar de esa situación y se llama Jesucristo. Hay alguien que puede cambiar tu lamento en baile. Hay alguien que puede transformar la situación de tu familia.
ven a escuchar ese mensaje. Declarar la palabra. Es que, hermanos, la única manera que las personas se pueden entregar a Cristo, la única manera que las personas puedan ser receptoras del mensaje de Cristo es cuando se les predica. No hay ninguna otra forma. Cuando las personas oyen el mensaje y Dios les abre el corazón para que ellos reciban el mensaje, entonces ahí comienza una transformación. Los pecadores oyen la palabra. Los pecadores creen en la palabra, invocan a Cristo y son salvos. Esto del evento Cree, hermanos, es algo que siempre lo hemos hecho. Esto no hay nada nuevo en esto, hermanos. Para algunos es nuevo, pero esto es algo que todo creyente debe de hacer. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a ellos. Es que si ustedes no se levantan a anunciarles, a hablarles a aquellos que nunca han oído, que nunca han creído, entonces aquí están, vayan y predíquenles. Vayan y háblenles de las maravillas del Señor. Vayan y háblenles de lo que el Señor ha hecho en su vida. Ahora, si el Señor no ha hecho nada en su vida, discúlpeme, pero yo creo que aquí estamos no por vista, sino porque el Señor ha hecho algo en nosotros y nosotros hemos visto la mano de Dios. Entonces Pablo viene y les dice al final, pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Sí, hermanos, van a haber personas que no van a venir. Y son las personas que usted quiere que venga. Y las personas que usted dice, no, este quizás no, pero le voy a dar la invitación. Aquí está vos, mira, anda. Esa es la persona que viene. O más bien haga esto, así para ver si usted de verdad es instrumento de justicia. Déselo a la persona que lo insultó a usted, que le hizo un daño a usted. Comience a orar por esa persona y vaya y déle esa invitación. Y dígale, estuve orando por tu vida. Aquí está, te invito a un lugar donde el Señor va a hablarte a tu vida. Eso va a ser un efecto en la vida de esa persona, que cuando esa persona venga a escuchar el mensaje del evangelio, va a recibirlo con gratitud. La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hoy el Señor nos da el privilegio de ser aquellos que podamos decir, mis pies son, aunque tenga callos y todo, no se los he visto, hermano. Qué hermosos son mis pies, porque está sirviendo como instrumento de justicia. La justicia, hermanos, es la que nosotros hacemos con fe. Esa es la justicia que Dios no rechaza. Pero la justicia que Dios rechaza es la que nosotros hacemos sin fe. Y hermanos, hay un claro ejemplo con el pueblo de Israel. Que porque ellos no hicieron la justicia con fe, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir la gracia de Dios y poder nosotros, siendo lo más vil, como él decía, pueblo que no me adoraba, pueblo que no escuchaba, pueblo que yo no era su Dios, los hice mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta hora, hermano? Este es un momento, hermanos, donde usted puede hacer reflexión. De su condición delante de Dios. Y es que sí,
Pablo les decía, Israel erró, porque lo que ellos tenían era una religión. Pero lo que Dios quiere que tú tengas es una relación con su Hijo. Que por medio de Jesucristo tú tengas la oportunidad de ser hijo de Dios. Y todo eso se hace cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Entonces Él nos ubica para comenzar a hacer obras de justicia correctamente. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Si hay alguien entre nosotros que quiere el día de hoy recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿por qué no levantas tu mano en esta hora? Si tú has recibido este mensaje el día de hoy y tú quieres comenzar a vivir por fe, a vivir creyendo en las promesas de Dios, a vivir conforme la voluntad del Señor, ¿por qué no levantas tu mano en esta hora? Este es un buen momento donde tú puedes entregar tu vida a Cristo. Este es un buen momento donde tú puedes decirle, Señor, lo que yo he tenido es una religión, ahora tener una relación contigo, Señor. ¿Por qué no levantas tu mano? Quiero orar por tu vida.